nos aparece ahora el mencionado barrel shifter. Barrel shifter quiere significar desplazamiento en barril. Es decir, ¿cuál es la característica de los barriles? ¿Qué tienen? ¿Cómo? No el contenido, no estamos hablando del contenido, no sea vicioso. Yo a través, cuando empiezo a girar a través de un barril, vuelvo al punto de inicio. Y cuando yo digo rotación en barril es porque me empiezo a mover del lado externo del barril, pego una vuelta completa y llego al punto de partida. Dicho de otra manera, yo roto, por ejemplo, una variable 32 veces y vuelvo a tener el mismo valor de variable de la cual partí. Ese es el concepto de barrel. Bueno, shifter, desplazamiento, registro de desplazamiento que ustedes vieron en digital 1. La unidad aritmético-lógica tiene dos entradas. Tiene una salida. La entrada deberán ser, típicamente, dos registros. La salida, ¿a dónde debe ir? ¿Siempre? Razonémoslo, no pretendo que se lo acuerden. Razonémoslo. Por ejemplo, la comparación. Cuando comparo el registro R0 con el registro R4. El resultado de la comparación en definitiva es una resta. En definitiva es una resta. ¿A dónde va a parar el resultado de esa resta? A ningún lado. Cuando hago una comparación, el resultado de esa resta no va a parar a ningún lado. La idea de esa resta es solamente afectar los flags. Por lo tanto, el resultado estará guiado hacia algún registro, si la instrucción lo permite, o se quedará sin ir a ningún lado para el caso que tenga una comparación o un test, que es otra de las instrucciones que no afectan registros, sino solamente los flags. El Oper 2, el segundo operando, tiene características especiales, como por ejemplo que es el que pasa por el barrel shifter. Pasar por el barrel shifter no necesariamente significa que tenga que ser desplazado. Pasar por el barrel shifter tiene tres opciones. Y no soy para nada creativo en lo que voy a decir. La primera opción es rotar la variable, el operando 2, rotarlo a la izquierda. La segunda opción es rotarlo a la derecha. Y la tercera opción no rotar. Es decir, dejarlo pasar igual. Cuando yo hago, por ejemplo, la suma entre dos registros, el Oper 2 no lo roto. Con lo cual, tengo las tres opciones resueltas. Entonces, el barrel shifter se va a usar si yo quiero usarlo. El valor del desplazamiento puede ser dado a través de 5 bits. ¿Y por qué 5 bits? Estoy diciendo entonces que el valor del desplazamiento puede estar dado por 5 bits. ¿Por qué 5 bits? 32. ¿Cuánto es 2 a la quinta? 32. ¿Y por qué digo 2 a la quinta? ¿Qué pasa si yo una magnitud la roto en un lugar a la izquierda? La variable la roto en un lugar a la izquierda. ¿Qué pasa con el resultado? ¿Equivale a qué?
Multiplicar, dividir, sumar, restar. Bueno, quiero sumar. A ver, vamos a ver. Si el más significativo está a la izquierda. Supongamos que tengo 0, 0, 1, 0. ¿Esto a cuánto equivale en decimal? 2. ¿Qué pasa si roto a la izquierda? Me quedaría como 0, 1, 0, 0. ¿Cuánto es esto? 4. ¿Qué fue lo que hice al rotar en un lugar a la izquierda? Multipliqué por 2. Entonces, si roto 5 lugares a la izquierda, ¿equivale a cuánto? A multiplicar por 2 a la 5. Multiplicar, sí. ¿Sí? Por 2 a la 5. ¿Sí? Entonces, si yo ahora, por ejemplo, el valor original 0, 0, 1, 0, lo roto un lugar a la derecha, ¿cuánto me dio? Dividiste por 2. Dividí por 2. Entonces, si roto a la izquierda, cada vez que roto multiplico por 2. Si roto a la derecha, divido por 2. Si yo roto una magnitud de 32 bits, la roto 32 veces, ¿qué obtengo? El valor original. Por ese motivo es que nosotros limitamos a 5 la cantidad de bits que puedo utilizar para representar la rotación. Porque no tiene sentido rotar más de 32 veces. Es decir, rotar 64 veces es rotar 2 veces 32, no tiene sentido. Por eso es la limitación que estamos poniendo de 5 bits enteros no signados. También lo puedo dar a través de un registro, no solamente decir que me rote 3 veces, sino que le diga rota la cantidad de veces que me indica el registro R8. Pero no voy a tomar la totalidad de los bits del registro R8 porque, de vuelta, no tiene sentido. No tiene sentido que tome más de 5 bits. Por lo tanto, del registro R8 se van a considerar solamente los 5 bits menos significativos. ¿Quedó claro? Vamos a ver algún ejemplo. También puede darse que yo ingrese que el Oper 2 sea un valor inmediato en el rango, por ejemplo, 0 a 255. Recordemos esa frase, que el micro es un siervo fiel y estúpido. Por lo tanto, si yo tengo un código de operación de 32 bits, dijimos que los 4 bits más significativos son la condición. Luego vendrán un conjunto de bits, que es el código de operación propiamente dicho, y después un conjunto de bits modificadores. Si en ese conjunto de bits modificadores yo le digo que opere entre registros, voy a utilizar 12 bits para representar 3 registros, que sería primero operando, segundo operando y destino. Uso 12 bits. Si yo le digo, quiero hacer un direccionamiento proveyendo un operando en forma inmediata, automáticamente el micro va a entender que parte de ese código de operación va a tener el valor inmediato que yo quiero sumar, restar, multiplicar o lo que sea. Vamos a ver ahora en los ejemplos de qué se trata. Entonces, siempre voy a estar modificando el código de operación para que el micro haga lo que yo quiero que haga. Y en ese sentido, el barrel shifter es realmente muy piola, muy importante, porque es el que me va a permitir acomodar el funcionamiento del micro a las necesidades. Entonces, acá habrá una zona en la cual, por ejemplo, en los 8 bits menos significativos voy a colocar un valor inmediato. Y vamos a ver ejemplos en forma directa. Vamos a hablar de las instrucciones de procesamiento de datos.
¿Qué es procesamiento de datos? Operaciones aritmético-lógicas. Suma, resta, and, or, la OR normal, la OR exclusiva, comparación, negación, etc. Acá tenemos, por ejemplo, add, suma, y arriba tenemos add with carry. El add with carry es para el caso que yo esté haciendo una suma multibyte. ¿Qué es una suma multibyte? De a uno, por favor. No sé. A ver, ¿qué significa suma multibyte? Va a exceder el valor de que podemos guardar. Por ejemplo, supónganse que yo quiero sumar 64 bits. No tengo forma de sumar por ahora 64 bits. Entonces tengo dos magnitudes de 32 bits y otras dos magnitudes de 32 bits. Hago primero la suma de las dos palabras de menor significación, de menor peso. Y claro, si hubo un acarreo, acá tendré que hacer la suma, por supuesto afectando los flags. Y si hubo un acarreo, tenerlo en cuenta para cuando sume las magnitudes de 32 bits más significativas. Para lo cual utilizaré en ese caso el add with carry. Entonces, teniendo en cuenta el estado de los flags de la primera operación de suma que yo hice. ¿Está bien? Después tenemos and lógica. Acá vamos a, cuando hablemos de desplazamientos de shift o de rotación, vamos a hacer un análisis explícito un poco más adelante. Big. A nadie se le ocurra decir que es un bolígrafo o un encendedor. Big significa bit clear. Supónganse que ustedes tienen, todos sabemos lo que es una puerta de entrada de un micro, un puerto de entrada. También, por favor, no griten entre todos. Hablen. A ver, le pongo, Natalia, ¿tiene un espejito usted como mujer como para ponerse delante a ver si respiran estos muchachos? No, soy alérgica. Hablen, te juro, hace tiempo que no les pegamos a los alumnos. Por favor, participen, hablen. A ver, un puerto de entrada es la forma que yo tengo de leer magnitudes del mundo externo, magnitudes digitales del mundo exterior. Por ejemplo, patitas, típicamente patitas. Entonces, supónganse que yo leo el estado de un conjunto de patitas y que quiero, una de las cuales es un LED, en las cuales tengo un LED. Entonces yo lo que quiero es apagar el LED si estaba prendido y prenderlo si estaba apagado. Entonces lo que se me ocurre es, leo el estado de todo el puerto y después lo que quiero es cambiar el bit en el cual está el LED. Entonces lo que yo pretendo es efectuar una lectura y después de la lectura cambiar a una lectura y lo que pretendo es cambiar el estado de un bit. Para lo cual, por ejemplo, si lo quiero resetear, lo que tendré que hacer es una AND lógica con un montonazo de unos, salvo en el lugar en el cual está el LED y que quiero apagar, que pongo un 0 y después un montonazo de unos. Son magnitudes de 32 bits. ¿Ustedes se imaginan lo complicado que puede ser? No complicado por el hecho de saber dónde posicionarse en escribir 31 unos y un 0. Pegar justo en el lugar en donde queremos el 1, el 0, perdón. Si yo le digo, ¿vieron cuando uno, todos sabemos lo que es el CBU de una cuenta?
son 22 dígitos. Cuando uno empieza a copiarlos y se le empiezan a torcer los ojos copiándolos, entonces imagínense con 32 y que son unos y ceros. Si tiene un poquito de astigmatismo, sonaron. Entonces sería bueno hacer una cosa mucho más piola, decirle, hacemos un bit clear del bit 4 en el registro R2, que fue donde leí el puerto de entrada. Entonces eso es lo que hace bit clear. En una forma mucho más prolija, me permite poner a cero un bit de un registro. Compare negado, es decir, que hace el complemento a uno de uno de los operandos. Recuerden ustedes que la comparación es una resta cuyo resultado no afecta a los flags. Por ese motivo, entonces, si yo hago la comparación negada, tomo uno de los operandos, el otro operando lo complemento y hago la resta. Eso es la comparación negada. El compare entre dos datos para actualizar los flags sin afectar ningún otro registro. Y después, acá ponemos de manifiesto que hay un conjunto de operaciones. Bueno, acá bien tenemos exclusive OR. Dijimos que las operaciones de shift y rotación las vamos a analizar en detalle posteriormente. Y al final de todo tenemos move, que es la que se utiliza para mover datos entre registros, para diferenciarlo de instrucciones de load. Las instrucciones de load son las que me permiten mover datos de memoria a registros. Y store, las que me permiten manejar datos de registros a memoria. Multiplicación, movimiento negado con complemento a 1, negación para hacer complemento a 2, OR, lógica, rotación, análisis especial, subtract with carry, es decir, resta con acarreo, es decir, que es la resta en la cual estaba el le pido 1 al dígito de al lado, como uno hace también en formato decimal. Test, que es una AND que afecta a los flags y que el resultado no va a parar a ningún lado. Y después acá hay un conjunto de instrucciones específicas que aparecen en Cortex, que no vienen de las familias precedentes. Las operaciones de procesamiento de datos, las aritméticas son suma con acarreo, resta con acarreo, y acá me aparecen cosas medio raras, reverse subtract y reverse subtract with carry. Y vamos a analizar el porqué de esto. Operaciones lógicas como por ejemplo AND, OR lógica, OR exclusiva, bit clear, porque en definitiva el bit clear dijimos que es una AND programada. Comparaciones en las cuales también incorporamos test, el test es la OR exclusiva entre dos registros. Movimiento de datos y el movimiento negado. Entonces, la sintaxis es orientada a la operación entre registros y no contra memoria, y nos aparece acá la letra S. La letra S es la que en el medio del código de operación me indica que quiero que se afecten los flags. El segundo operando, y ahora vamos a ver qué significa el segundo operando, es el que pasa a través del barrel shifter. A ver, add R1, R2, R3. Recordemos que la mayor parte de las instrucciones deben ser interpretadas como que están escritos en árabe o en hebreo. Es decir, de derecha a izquierda se debe leer. O sea, acá yo lo que diría es, le sumo R3 el contenido de R3 al contenido de R2 y lo guardo en R1. Suma con acarreo, es decir, tengo en cuenta el acarreo previo, y hago lo mismo, sumo el contenido de R3 con el contenido de R2 y lo guardo en R1
y le sumo también el acarreo para el caso de la operación multibyte o multipalabra que habíamos mencionado anteriormente. Resto. Fíjense, acá se cambia, por eso dije que mayoritariamente se cambia lo que dije recién. Entonces, acá lo que hago es restar R2 menos R3. Acá hay una particularidad importante, que es que R3 es el registro que pasa por el barrel shifter, es decir, el que está sobre la derecha, el Oper 2 es el que pasa por el barrel shifter. Y acá tenemos resta con acarreo, en la cual tenemos R2 menos R3, pero claro, en realidad uno tendría que decir, para ser más preciso, que en lugar de ser resta con acarreo debería ser una resta con borrow. Borrow es pedido de préstamo. Cuando yo sumo, por ejemplo, cuando yo resto, por ejemplo, 232 menos 155. A ver, ¿yo puedo restar 2 menos 5? ¿Cómo hago? Le pido un 1 al de al lado. Entonces me queda 12 menos 5. Ese le pido 1 es lo que le llamamos nosotros en forma binaria el borrow, el pedido de préstamo. Una de las lecciones de inglés cuando estoy en inglés es "May I borrow your pen?" Your pencil, es decir, ¿puedo pedirte prestado el lápiz o la lapicera? Es decir, después esa la pude usar alguna vez en una conversación, pero esa de "The cat is under the table" no la pude meter nunca en ninguna conversación. Intenté, pero no hubo caso. En algún lugar que la quise usar casi terminó en un auspicio. Borrow entonces es, bueno, aunque sea, demostraron que están vivos, aunque sea se sonrieron un poco. Entonces el borrow eso se demuestra en forma binaria, lo deben haber visto ustedes en Digital 1. El borrow es el carry invertido, complementado, no invertido, complementado. Con lo cual es el carry menos 1. Entonces, esto que aparece acá, carry menos 1, es el carry complementado, es decir, el borrow. Entonces, esto es subtract with carry, o en realidad debería ser subtract with borrow. En otros micros es así. El reverse subtract. ¿Por qué cuerno voy a crear una instrucción que sea resta invertida? Revertida sería, peor todavía. ¿Qué es lo que cambio al decir reverse subtract? No. Pero fíjense que yo hice hincapié hace un ratito al decir que el operando que estaba del lado de la derecha es el que pasa por el... Exactamente, es el que qué imaginativo que está, Por eso, qué imaginativo que está, Y lo peor es lo dice. En lugar de decir, ¡oh, qué sorpresa! Estaba ahí al lado, no. Es como los chicos cuando dicen, yo no rompí el vaso, ¿Qué vaso? Bueno, el reverse subtract entonces lo que hace es cambiar el orden y por lo tanto estoy cambiando el operando que pasa por el barrel shifter. Y eso me va a dar pie a hacer algunas historias. Entonces, al marcar el reverse subtract, a diferencia de lo que pasaba cuando hacía la resta común, que era el R2 menos R3, acá es el R3 menos R2, la inversa. Y vamos a ver por qué enseguida. Y también, bueno, el reverse subtract with borrow, o with carry, es usando el complemento del carry para marcar el borrow. A ver, por ejemplo, acá, fíjense, yo tengo un montón de move, con los cuales lo que hago es cargar operandos. Y yo lo que quiero acá es efectuar una suma
que es multipalabra. Acá cargué R4, R5, R6, R7 con valores. Y acá yo lo que digo es que quiero sumar R7 más R5 y guardarlo en R3. Y después continuar la suma sumando R6 más R4 y guardarlo en R2. Pero es una suma de 32 bits, en los cuales están formados un par de valor de 64 bits por R6, R7. El otro par de 64 bits es R4, R5. Y el resultado quiero que me quede en R2, R3. Entonces lo primero que hago es sumar las palabras menos significativas. Para lo cual, yo quiero que me afecte los flags. Por eso le pongo la S. Al afectarme los flags, acá lo que digo es add with carry, acá abajo de todo. Porque, acá fíjense que para marcarlo, acá tengo la segunda suma, add with carry y afectando los flags. ¿Qué sumé en la primera instrucción? Sumo R7 más R5 y lo guardo en R3 y le digo con esta S que me afecte los flags. La siguiente instrucción suma teniendo en cuenta el carry de la suma anterior y le digo también que me afecte los flags. ¿Para qué? Para que en la última instrucción me sume con carry al registro R1. Es decir, que me incremente si hubo carry. Es decir, que me incremente si hubo carry. Instrucción condicional. Si no hubo carry, no suma. Este es un poco el resumen de todo lo que estuvimos hablando ahora, de instrucciones condicionales y de los flags que sirven para modificar el significado de las instrucciones. Bien, acá tenemos algunos ejemplos. El numeral 1 significa valor inmediato. Es decir, que se debe interpretar que al registro R2 se le suma 1, valor fijo, no el registro R1, valor fijo. Se le suma 1 y se guarda en R3. En los micros viejos, en los micros de 8 bits, ese valor 1 venía en un segundo byte de la instrucción. Eran micros de 8 bits, por eso los códigos de operación eran de 8 bits. Y luego venía en otro byte el valor inmediato. Como acá decimos que todas las instrucciones son de 32 bits, le tendré que hacer un huequito en el código de operación para poner el valor inmediato. Y eso era lo que decíamos nosotros, que usábamos los 8 bits menos significativos para poner el valor inmediato. Hacemos el hueco ahí porque el código de operación así lo permite. Y el compilador me genera este 1 metiéndolo en ese lugar. Luego tenemos, y esto es interesante, la suma en la cual al R1, por ejemplo, lo roto en 3 lugares. Numeral 3 significa en forma inmediata, es decir, un valor fijo. Logic Shift Left. Y ahora vamos a ver qué es la rotación, el desplazamiento lógico. Logical Shift Left en 3 lugares a la izquierda. Y acá vemos que, aparte de ser Logical Shift Left, hay varias alternativas más, que es Logical Shift Right, Arithmetic Shift Left, Arithmetic Shift Right. Y hay diferencia entre rotación lógica y rotación aritmética. Y acá nos aparece el ROR, rotación. Vamos a ver qué significa cada una de estas. Acá lo que estoy marcando, por ejemplo, es Logical Shift Left R2, es decir que los 5 bits menos significativos de R2 me va a decir la cantidad de veces que debo rotar al registro R3 para después sumárselo al R5 y guardarlo en R5. Acá tenemos la multiplicación de R2 por R3 y guardamos el resultado en R4. Es decir, multiplicación de 32 por 32 y que el resultado me quede en 32. Y acá tenemos multiplicar y acumular. Y esto vale la pena analizarlo. Acá
el último registro, este que saca R4, es el lugar en donde va a ir el resultado de todo lo que viene a continuación. ¿Qué es lo que viene a continuación? Lo que viene a continuación es multiplicar R3 por R2 y sumarle R1. ¿Para qué me sirve esto? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos hace un rato de filtros digitales, dijimos que los filtros digitales consistían en multiplicar y sumar. Multiplicaba el valor de la muestra por un coeficiente y se lo sumo al valor de la muestra siguiente por otro coeficiente y se lo sumo al valor de la muestra siguiente por otro coeficiente. Esto es multiplicar y acumular. Y acá lo tengo resuelto, pensado para hacerlo todo en una sola instrucción. De vuelta, esto fue pensado para trabajar en procesamiento digital de señales. A ver, ¿qué me hace esta instrucción? La última que escribí. ¿Cómo se interpreta? ¿Qué era RSB? Reverse Subtract. Entonces, ¿qué es lo que me resta? Me resta el Oper 2 del Oper 1, el de la derecha, que era el segundo operando, del medio, que es el primer operando. El que está a la derecha es el que pasa por el barrel shifter. A ver, ¿qué será LSL numeral 3? Bit menos significativo. LSL es Logical Shift Left. Rotación a la izquierda. ¿Cuántas veces? 3 veces. Es decir, equivale a qué? Rotar una magnitud 3 veces a la izquierda. Dividirla. No, multiplicarla por 3 por 2 a la 3. ¿Y eso cuánto es? 8. Entonces acá lo que hago es multiplico, con este pedacito multiplico por 8 R0. Y le resto R0. 8R0 menos R0, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? 7R0. Y lo guardo en R0. Es decir que esto equivalió a multiplicar por 7 R0. En una sola instrucción. En definitiva, esto es lo importante, que todo lo que dije lo hace en una sola instrucción. Operaciones lógicas. Bastante fácil de entender. Acá tengo la AND lógica entre R1 y R2 y el resultado lo guardo en R0. La OR lógica entre R1 y R2 y el resultado lo guardo en R0. Este más y este producto se deben interpretar en forma lógica. Es decir, suma lógica que es OR y acá producto lógico que es AND. La OR exclusiva, esta se representa por la XOR, por la palabra XOR. El bit clear, que era el que me permitía resetear un bit en particular. Y acá tenemos la AND de R7 con un valor inmediato que es FF. Con lo cual significa que de R7 me quedo solamente con los 8 bits menos significativos. Y cepillo los otros 24 bits. Los pongo a 0. Comparación, es decir que la comparación de R1 y R2 significa restar R1 y CC significa Condition Code, código de condiciones, flags. Es decir que me setean los flags de lo que sería el equivalente de R1 menos R2. Luego tenemos la comparación negada, en la cual al tratarse de la negación de R2 en complemento a 2, una magnitud negativa complementada a 2 da el equivalente positivo de esa magnitud. Por lo tanto, es una forma sofisticada de comparar
sumando. Yo pensé que estaba satisfecho con la clase y había empezado un aplauso. Era un mosquito nada más. ¡Qué bajón! Acá entonces hago en una forma algebraica la suma de R1 con R2 y seteo los flags de acuerdo con eso. El test es la AND lógica. Cuando está mucho rato una imagen atenúa automáticamente. Eso es lo que debe estar haciendo. Ya yo bajo eso. Sí. Pero no es de atención, sino de atenuación. Pequeño detalle, ¿no? Entonces, acá lo que hacemos es setear el código de condiciones, los flags, cuando hago la suma la AND lógica de R1 y R2. Y el test if equal es que hago la OR exclusiva. Fíjense que la OR exclusiva de dos magnitudes, si las dos magnitudes son iguales, ¿cuánto me vale la OR exclusiva de ese caso? Cero, porque si hago la OR exclusiva bit a bit de dos magnitudes que son iguales, todo me da cero. La OR exclusiva de 1 con 1, ¿cuánto es? 0. La OR exclusiva de 0 con 0, 0. Es decir, que si son dos magnitudes que son iguales y hago la OR exclusiva, para que el resultado sea 0, la única condición que le da entidad a eso es que las dos magnitudes sean totalmente iguales bit a bit. Acá tenemos entonces la suma indicando en forma inmediata con el numeral que lo que viene a continuación es un valor inmediato, es un valor fijo y que debe tener cabida en el código de operación. Entonces, cuando el micro lee el código de operación en el cual está seteado el bit de inmediato, le hace un huequito dentro de ese código de operación para el lugar en donde yo coloco el valor inmediato. Recordemos, tenemos entonces el barrel shifter, la unidad aritmético-lógica. Y acá empezamos a analizar los desplazamientos. Acá tenemos entonces el logical shift left, que equivale a multiplicar por 8, el logical shift left del valor dado por R2, los 5 bits menos significativos de R2, y bueno, acá habíamos visto el logical shift left en 3 lugares, que era multiplicar por 8. Y acá lo tenemos expresados en forma más detallada. ¿Qué significa logical shift? Logical shift significa no tiene signo. Estoy efectuando una rotación de magnitudes lógicas y no de magnitudes aritméticas, y por lo tanto no me preocupa el signo. Son valores no signados. A diferencia de lo que pasa con los arithmetic shift, en los cuales, fíjense como importante, si en la magnitud con la cual yo arranco la rotación tiene un 0 en el bit menos significativo, al rotar a la derecha tengo que respetar ese signo, es decir, que tengo que repetir con ceros, lo cual no hace gran diferencia entre la rotación aritmética a la derecha y la rotación lógica a la derecha. El tema importante se da cuando tengo magnitudes negativas. Porque cuando tengo magnitudes negativas, el bit más significativo va a ser 1. Entonces, al rotar a la derecha, voy a tener que estar respetando ese signo y poniendo unos a continuación. Entonces, esta es la diferencia fundamental entre rotación aritmética y rotación lógica. Y después tenemos la rotación, que es la típica del barrel shifter, es decir, que lo que me cae por el lado derecho entra por el lado izquierdo. Análogamente, si hago la rotación hacia la izquierda, si hago la rotación hacia la izquierda, lo que se cae por el lado izquierdo entra por el lado derecho.
Y la RRX lo que hace es incorporar el carry, el acarreo, como si fuera el bit 33. De la misma manera que yo utilizaba el carry para trasladar el resultado del acarreo en la suma multipalabra de los 32 bits menos significativos a los 32 bits más significativos, acá, salud. Aquí lo hago análogamente para cuando quiero rotar magnitudes de, por ejemplo, 64 bits. ¿Cómo hago yo para trasladar de la palabra menos significativa a la palabra más significativa el bit que se me cayó por la izquierda, por ejemplo? Entonces, el bit este que se me cayó por la izquierda lo traslado al carry y luego ese lo copio en la rotación de los bits más significativos, lo copio al bit menos significativo de la palabra más significativa. ¿Quedó claro?